Y ahora sí, esperemos, esperemos. El día de hoy, bueno, son cosas son cosas son cosas que suceden cuando, cuando se transmite en vivo. Y en especial cuando transmites con algunos micrófonos, con más de un micrófono, y es un poco complicado el tema del manejo de esto. Bien, quería comentarles el día de hoy, quería comentarles el día de hoy sobre este tema de, del pase de los contratos administrativos del servicio de los trabajadores sujetos al régimen CAS, que es en mérito a algunas resoluciones que se han dado en la Universidad Nacional de Tumbes y en el gobierno regional eh, en la Universidad Nacional de Trujillo y el gobierno regional de Tumbes. Unas resoluciones que me han compartido y bueno, me han pedido comentarlas, ¿no? Y bueno, quería aprovechar el comentarlas en vivo, ¿no? Revisarlas con ustedes para ver qué cosa hay detrás de esto de acá. ¿Qué cosa, qué cosa existe detrás? Porque se han dicho muchas cosas en relación a los efectos de la ley 31.131. Algunas cosas que no son tan ciertas y se han creado muchas falsas expectativas en relación a la aplicación de la ley 30.131. En algunos casos se ha vendido esta imagen de que los trabajadores CAS ya tienen ese derecho a pase, ¿no? Incluso muchos trabajadores vienen presentando estas solicitudes de tránsito, es decir, solicitar ante sus propios empleadores, su entidad pública, el acogerse a esta ley 30.131 y consecuencia es que se dé el pase, ¿no? Bajo el argumento, yo tengo más de 2 años laborando como CAS y realizo labores permanentes, por lo tanto, tengo derecho a que mi entidad me pase al régimen 728 y 276. Y si no sale el reglamento o si ya pasó el paso del reglamento, es algo que no tendría por qué afectarme, ¿no? Es la posición que dan muchas personas y algunos abogados incluso. Sin embargo, ¿qué de cierto tiene eso, no? Y esto obviamente tenemos que resolverlo remitiéndonos a la propia ley, ¿no? Algo que es sabido por todos es que esta ley 31.131, que se publica en marzo, específicamente el 9 de marzo del 2021 de este año, todavía la fecha no está reglamentada. Y ya pasó el plazo para que se reglamente, pero lo concreto es que todavía no se reglamenta, no sale el reglamento. Y es necesario, ojalá que salga el reglamento para poder ver el tema de tránsito. Efectivamente, es necesario que vea que se reglamente para poder el tránsito. Pero al margen de que salga o no el reglamento, esta ley 31.131 tiene un doble efecto que es un efecto inmediato, que es el conceder, que es el cambiar el carácter temporal de un grupo de trabajadores CAS que dejan de ser temporales y se convierten a ser casi indeterminados. No porque la entidad lo tenga que declarar, ¿no? Sevilla ya ha precisado que la entidad no requiere declararlos, es más, no requiere emitir adendas que señalen este carácter indeterminado, ¿no? Es, el imperativo de la ley es que si cumple los requisitos, que es estar laborando como CAS a la fecha en que se publica esta norma bajo labores de naturaleza permanente, la ley no ha definido qué cosa es permanente, se convierten en indeterminados, ¿no? El efecto de indeterminados es que te asegure que tu contrato no vaya a vencer hasta que cumplas las condiciones, los requisitos para lograr el pase a 728 y 276. Ese es el efecto inmediato, el efecto que no requiere reglamentación. No requiero reglamentación, no requiero que mi entidad lo evalúe, no requiero que mi entidad declare que yo soy indeterminado. Y si mi entidad me comunica el vencimiento de mi contrato, yo estoy legitimado pues a impugnar esta carta de vencimiento
y el Tribunal del Servicio Civil me da la razón y probablemente va a dejar sin efecto este vencimiento de contrato. ¿Por qué? Porque el efecto inmediato es que mi contrato temporal dejó de ser temporal y ahora es indeterminado. Como les decía, no requiere reglamentación, no requiere que la entidad lo declare. Entonces, muchas veces se ha entendido de forma equivocada que requiere de una adenda, ¿no? Y eso me hace recordar a una nota, un artículo que publicó un amigo bajo el título quiero mi adenda, ¿no? O solicito mi adenda indeterminada, ¿no? Y en realidad no es que la entidad tenga que darte una adenda indeterminada, no es que esté obligada a suscribir una adenda indeterminada. El carácter indeterminado viene en mérito de aplicación de la norma. La prohibición o la restricción para la entidad es que no deba cursarte una carta de vencimiento o lo que es lo mismo, deba seguir prorrogándote el contrato, que es textualmente lo que indica la norma, que se deba seguir prorrogando este contrato administrativo de servicios para que no se te trunque el segundo requisito o los requisitos que necesitas ya para el tránsito. Ojo, el tránsito, uno de los requisitos del tránsito es que tengas mínimo 2 años consecutivos. Y la norma es bien clara de decir de que estos se computan a partir de la publicación de la norma. Es decir, doctor Jara, yo tengo 2 años, o tengo 3, o 4, o 5 años ya trabajando como CAS cuando se publica la norma, es decir, en marzo de este año. Va a sonar duro lo que voy a decir, pero tienes los mismos derechos, la misma condición que un trabajador que ha ingresado en marzo, el 1 de marzo de este año, y ingresó por concurso público y está laborando como CAS y solo tiene unos meses, de repente, solo tiene unos meses y tú tienes varios años ya. Entonces ambos tienen el mismo efecto, que su contrato dejó de ser temporal y se convirtió en indeterminado. Ya hablar de pase es hablar de un mínimo, de cumplir un mínimo de antigüedad. Y la norma te establece que este mínimo de antigüedad se computa a partir de la publicación de la norma. No podemos interpretar, no podemos dejar volar nuestra imaginación si la norma textualmente lo indica. Nos puede no gustar de repente, es injusta porque no debería darse ese tratamiento, pero la norma indica claramente cómo es que se computa, ¿no? Entonces, por ahí que no cabe otro tipo de interpretaciones que le han querido dar a algunos abogados, a algunas personas, porque la norma es clara, ¿no? Interpretación a favor del trabajador. La interpretación a favor del trabajador se da cuando hay temas dudosos. Temas cuando revisas la norma y te genera dudas. Y obviamente tienes que optar una interpretación a favor del trabajador. Pero en este caso no ocurre eso. En este caso ni siquiera se requiere ser abogado para revisar la norma y entenderla, ¿no? Y ahí viene lo complicado de la situación. La norma es bien clara de decirte, los 2 años se computan a partir de la publicación de la norma. Entonces no podemos ya inspirarnos o ponernos creativos en relación a eso. Bien, voy saludando a todas las personas. Mi estimada Ani, ¿cómo está la gente de Piura? Mi estimado Johnny López, ¿cómo está la gente de ATE? Bueno, yo trabajé varios años por ATE. La gente de Puno. La gente de Huancayo, que hace ya unos 3 años que no voy por Huancayo. Bueno, y saludos a todas las personas que están conectadas a la transmisión. Compartan la transmisión para llegar a más personas. Esto, les comentaba, genera muchas dudas y ha generado más dudas aún el que hace algunos días, seguramente ustedes han visto, que se ha publicado una resolución de la Universidad Nacional de Trujillo, en la cual ya se da inicio a este proceso de pase, es decir, de los CAS beneficiarios de la ley 30.131, ya se está iniciando, o por lo menos ya está saliendo una resolución que declara este inicio del proceso de pase, es decir,
ya se está iniciando este procedimiento. Pero ¿cómo? Si todavía no sale el reglamento de la ley. Y ahí viene justamente el tema en cuestión, ¿no? También me alcanzaron una resolución bastante interesante del gobierno regional de Tumbes, que parecería que tiene la misma nota, pero vamos a ver que es diferente. Y bueno, vamos a comentarla muy brevemente en esta sesión que hemos programado para el día de hoy, ¿no? Como les comentaba, esta ley 31.131 se publica en marzo, específicamente 9 de marzo de este año. En la fecha todavía no está reglamentada. Existe una demanda de inconstitucionalidad que, bueno, el gobierno ha indicado que se va a desistir de esta demanda. Pero lo concreto es que está en proceso, está programada la audiencia por parte del Tribunal Constitucional para esta semana, pero bueno, se ha reprogramado. Y es probable que se vaya a pronunciar seguramente en los siguientes días, ¿no? Se vaya a reprogramar para los siguientes días esta audiencia para poder evaluar esta demanda de inconstitucionalidad. Ya el Tribunal Constitucional tiene una posición y bueno, si sigue la línea que han mantenido para casos similares, es probable que declaren la inconstitucionalidad de esta norma. Doctor Harry, ¿qué sucede si declaran la inconstitucionalidad? ¿Me vuelvo temporal nuevamente? No, no es que te vuelvas temporal. Ya el contrato temporal, esos contratos CAS dejaron de ser temporales y ahora son indeterminados. Digamos que la sentencia no lo va a cambiar, no va a cambiar esa situación. Lo que va a cambiar, a donde va a incidir, es al tema de tránsito. El requisito para pase todavía no los cumplen, porque uno de los requisitos para poder pedir o poder incorporarse a 728 o 76 es la antigüedad. Antigüedad que la norma ha indicado claramente que se computa a partir de la publicación. Y si en ese trayecto, si antes de cumplir esa antigüedad se emite esta sentencia declarando la inconstitucionalidad, vamos a tener problemas porque vamos a tener CAS indeterminados, CAS que sean estables con las mismas condiciones pero estables y que no logren el pase, no logren el tránsito a 728 o 76 como lo dispone la norma, ¿no? En el caso de que declararan inconstitucional esta norma, ¿no? Podría ser que no también. Bien, como les comentaba, esto seguramente no le gusta a muchos y es entendible lo que estoy diciendo, probablemente no le gusta a muchos porque probablemente esperan que yo les diga no, que los CAS antiguos ya tienen derechos, ya se dé el pase, pero ese es un espacio para poder compartir los temas y no para engañarlos, obviamente, ¿no? No es mi intención abrir un espacio para poder decirle a los que quieran escuchar, no es la idea, ¿no? Y si eso genera pues de que se reste seguidores de ese espacio, bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay que asumir el riesgo, ¿no? Como les comentaba, no es que yo vaya a asumir una posición, nunca lo he hecho, de que vaya a ir con mis intereses, ¿no? Porque probablemente no convenga a muchos abogados decir eso, ¿no? Decir que en la actualidad, ¿para qué vas a solicitar tu pase a 728 y 276 ante la TIA si todavía no hay un marco legal, ¿no? He visto porque que han compartido en redes incluso modelos de solicitud de pase, ¿no? ¿Qué va a generar la solicitud de pase? Que solicites el pase, la entidad te va a decir que no probablemente, si es que aplica la norma te va a decir que no, vas a apelar, va a llegar el Tribunal del Servicio Civil, te van a decir que no, vas a tener que irte a agotar a la vía judicial, después de agotar la vía administrativa, y el Poder Judicial te va a decir que no. No significa que por otra vía
no bajo la aplicación de la ley 30.131, podrías conseguir la estabilidad. Podrías conseguir el pase 728 o 276 en el caso que esté frente a un caso inválido, pero no bajo la aplicación de la ley 30.131, ¿no? Es algo que quiero que me comprendan, ¿no? Para evitar algunos malos entendidos. Bien, vamos a ver brevemente este detalle de esta resolución de la Universidad Nacional de Trujillo. A ver, veamos. Bien, ahí la tenemos en pantalla. Esta resolución rectoral 1180-2021 es de hace pocos días, ¿ah? Vean, es del 14 de septiembre de 2021, hace poquito. Ya de este mes, de septiembre, se emitió esta resolución, que me ha parecido interesante comentarla, porque va relacionada al tema del pase local, ¿no? Acá hay un pedido presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, SINTUT, ¿no? Sobre cumplimiento de la ley 30.131. Ya hemos indicado que esta ley tiene un doble efecto. El efecto inmediato, que no requiere reglamentación, es el carácter indeterminado de los CAS que estuvieron laborando bajo labores de naturaleza permanente. La ley no nos ha definido. Servir ha intentado definir qué cosa es permanente. Y lo otro es de que obviamente haya ingresado por concurso público. El otro efecto que requiere reglamentación, les comentaba, es el pase, ¿no? El tránsito. Bueno, revisemos qué indica esta resolución. Mediante ley 30.131, publicada el 9 de marzo de 2021 en el cuadernillo de normas legales, se publicó la ley para erradicar la discriminación en los regímenes laborales en el sector público, prescribiendo artículo 1. El objeto de la ley es incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado contratados bajo el decreto legislativo 1057, ¿no? Que es el caso, ¿no? En las entidades que no exista 728, el pase debe ser a 276. El primer defecto de la ley es que no definió qué cosas son labores permanentes, ¿no? Y ahí venía el tema de permanente, autojar es aquello que coincide con los instrumentos de gestión, ¿no? Es si yo estoy trabajando y veo que hay una plaza en el CAP que se parece a lo que yo estoy haciendo, significa que es permanente, ¿no? Hacer esa interpretación es una interpretación incompleta, ¿no? Porque podría ser que yo esté realizando unas labores ya mucho tiempo, pero que en el CAP no exista en el cuadro de asignación de personal, es decir, el CAP, donde están todas las plazas, no exista esa plaza, no existan esas labores, ¿no? Entonces, por ahí que no podemos limitarnos a una interpretación de lo que diga, establezca o no el CAP, ¿no? Acá hay un oficio de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, en la cual solicitan que se disponga que la Dirección Regional de Recursos, la Dirección de Recursos Humanos, de cumplimiento de la ley 30.131, ¿no? Ley que elimina esta discriminación laboral en el sector público, tal y como lo indica el informe técnico 542-2021. Ya adjunta cómo se viene realizando en otras entidades y universidades del país, nos indican. Y 2, el reconocimiento de los trabajadores 1057 que cumplen los requisitos del artículo 2 de la ley 30.131 para la incorporación. Desde ahí ya venimos mal, ya arrancamos mal. Porque el segundo pedido dice el reconocimiento de los trabajadores bajo el régimen 1057 que cumplen con el artículo 2 de la ley 31.131, ¿no? Es los requisitos para pase, pues, ¿no? Y obviamente en la actualidad no va a haber nadie que cumpla el requisito para pase porque uno de los requisitos principales es la antigüedad.
Y la antigüedad se ha publicado en marzo de este año la norma, marzo 2022, marzo 2023 vamos a tener los primeros trabajadores CAS que cumplan estos requisitos, ¿no? En consecuencia, es improductivo ahorita solicitar que identifiquen quiénes son los trabajadores que cumplen los requisitos. Bueno, eso pasa al área de personal, al jefe de área de personal administrativo, ¿no? Hace un recuento de lo que indica la norma. También indica de que existe 60 días para la reglamentación y acá hay un informe legal de la Universidad Nacional de Trujillo al que hacen referencia, y este indica prescribiendo que para la incorporación al régimen del decreto legislativo 728, ley de productividad competitividad laboral, o decreto legislativo 276, según corresponda, bajo el régimen especial de contratación administrativa, deben cumplir los siguientes requisitos, ¿no? 1. Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la ley. Ya les indiqué que la ley no regula qué cosa es lo permanente, no sabemos, la ley no ha indicado. Probablemente el reglamento indique cómo se identifica qué cosa es lo permanente. Ahorita especulamos, podemos decir muchas cosas. Servir ha dado su posición, Servir lo que ha dicho es de que lo permanente es aquello que no es temporal, ¿no? Es decir, aquello que si tienes un contrato que no indique que sea celebrado por naturaleza transitoria, de suplencia o puesto de confianza, pues estamos frente a un contrato indeterminado, de carácter permanente. Esa es la posición que ha emitido Servir, ¿no? Sencilla, un tanto imprecisa, pero es la posición que ha emitido. Acá indica este informe de asesoría de esta universidad, indica este requisito se refiere a la permanencia, requiere de una plaza prevista, ya sea en el CAP, cuadro de asignación de personal, o de ser el caso el aplicativo en el AIRS. Ello implica que se encuentren en plazas orgánicas presupuestadas para la incorporación de CAS al decreto legislativo 276, además de lo indicado en el literal B del artículo 2, ¿no? No es tanto así, porque esta permanencia, como les comentaba, si identificamos la permanencia con lo que diga el CAP, muchos CAP van a estar desfasados y por lo tanto muchos no podrían incorporarse. Al tema de antigüedad, este informe indica que debe tener 2 años de modo continuo o discontinuo, ¿no? Y esto se entiende que se cumple. A ver, del tenor de esta norma se entiende que esos plazos se cumplen al momento de la entrada en vigencia de la ley, ¿no? Esto es falso, pues no indica esto la norma, ¿no? La norma te indica que se computan a partir de la publicación de la norma, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde habrá sacado esto de que del tenor de la norma se entiende que esos plazos se computan al momento de la entrada, ¿no? Esto es incorrecto, ¿no? El tercer requisito, haber ingresado por concurso público, es algo sencillo porque casi todos son ingresados por concurso público. Y acá indica algo muy curioso, ¿no? Que indica la falta de reglamentación de alguna de estas disposiciones no es un impedimento para su aplicación y exigencia. En parte es cierto, ¿no? En parte es cierto porque si no hay reglamento, el efecto inmediato que es el convertir carácter temporal a carácter indeterminado, imagínense que espere la reglamentación, hasta ese día ya no hay CAS, ¿no? Entonces el carácter indeterminado ya se cumple y no requiere que se reglamente. Pero el otro efecto, que es el pase, sí requiere reglamentación. La norma indicaba que debería ser 60 días, ¿no? Ya pasó
los 60 días. Pero significa que ya se podría dar. Se hubiera emitido varios informes técnicos indicando que no se puede. Pero veamos qué cosa es lo que resuelve, ¿no? Se resuelve autorizar el inicio del proceso establecido en la ley 31.131 sobre incorporación de los trabajadores CAS de la Universidad Nacional de Trujillo al decreto legislativo 276, ley de base de carrera administrativa y remuneración del sector público, respetando los requisitos y exigencias de la ley. Autorizar el inicio de proceso establecido en la ley 130.131 sobre incorporación. En realidad no le encuentro sentido autorizar el inicio de proceso establecido, autorizar el inicio del proceso de incorporación en la actualidad, porque recién se va a dar de acá a 2 años, ¿no? O sea, es una resolución que 2021 no va a servir, ¿no? Digamos que no podía identificar a los beneficiarios o hablar de pase mientras que no cumplan la antigüedad. Es por lo menos una resolución que no va a tener efectos, no debería tener efectos para 2021 ni para 2022, ¿no? El segundo artículo de esta resolución indica disponer que la Unidad de Recursos Humanos y Dirección de Planeamiento y Presupuesto elaboren un cuadro de trabajadores del régimen 1057 que se encuentren aptos teniendo en cuenta los artículos 2 y 3, ¿no? Y disponer que la Unidad de Recursos Humanos y Planeamiento elabore un cuadro de trabajadores del régimen 1057 que se encuentren aptos. O sea, aptos ¿para qué? Aptos para el tránsito. Y para ser aptos para el tránsito tendría que cumplir el tema de la antigüedad, que en la actualidad ya dijimos que no se cumple, no se va a cumplir. Si el efecto es dar algo simbólico para que quien lo haya pedido, o si se quiere cumplir o quedar bien con los trabajadores, con las personas que lo han pedido y únicamente lo han dado, yo imagino que ese debe haber sido la finalidad, ¿no? Porque en definitiva no se ajusta al marco legal y, y no se podría usar, no se debería usar para 2021 y 2022. O sea, lo que va a generar es que ya se tiene la resolución, pero recursos humanos, ¿cómo podría elaborar un cuadro de aptos si todavía no cumple la antigüedad? O sea, probablemente haya trabajadores sí que cumplan ciertos requisitos, pero no el tema de la antigüedad, ¿no? Bien, el otro caso que les quería comentar es del gobierno regional de Tumbes, que también me ha pasado la resolución y que ahora lo buscamos. Bien, en pantalla estamos viendo esta resolución ejecutiva regional que también es de este año, también ha sido emitida hace poco. Bueno, parece que hay una tendencia de poder emitir este tipo de resoluciones por el norte. Porque en Trujillo se emitió esta resolución en la universidad. Acá en Tumbes también hay algo parecido, ¿ya? Esta resolución 156-2021 del 15 de septiembre de 2021 ha resuelto lo siguiente. No la veo tan grave, es una resolución muy amplia, así es que vamos a llegar justo a la parte que es necesaria para verla, ¿ya? Son como 156 páginas. Así es que vamos a buscar la página
adecuada. Bien, artículo tercero. El artículo tercero nos indica: dispone autorizar a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Tumbes considere como beneficiarios para la suscripción de adendas que precisa el artículo segundo de la presente resolución al personal identificado en la lista oficial. Vamos con el artículo primero. Vamos con el artículo primero. Acá. Dispone dar ejecutabilidad a la ley 30.131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en regímenes laborales. Ya, hasta ahí no he dicho nada. Principio de vigencia y obligatoriedad, tampoco ha dicho nada, ¿no? No era necesario emitir este artículo. Por lo menos no tiene efectos. Artículo segundo. Dispone que la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Tumbes, considerando la lista oficial detallada, en la lista que está en la misma resolución, ¿no? de fecha 16 de julio de 2021, proyecte y suscriba las adendas a los contratos administrativos de servicios CAS del personal que se encuentra regulado en el decreto legislativo 1057, que han cumplido con los supuestos para acogerse a la ley 31.131. Ya. Bueno, el carácter indeterminado, como les indicaba, se le había indicado que no es necesario, pero bueno, tampoco están prohibidas de proyectar una adenda indeterminado, ¿no? Digamos que hasta ahí se acorda la norma, ¿no? Digamos que no transgrede nada este artículo, ¿no? Son CAS beneficiarios del efecto inmediato de carácter indeterminado, ¿no? El que no salga no significa que no son indeterminados. El artículo tercero señala: dispone a la oficina regional, dispone a autorizar a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Tumbes considere como beneficiarios para la suscripción de adendas que se precisa en el artículo segundo de la presente resolución. La lista oficial emitida y visada por la Oficina Regional de Recursos Humanos. ¿Ya? Y acá enumera a los trabajadores beneficiarios, que entiendo son varios trabajadores, son 129. Y el artículo 4 señala: dispone de conformar la comisión integrada por funcionarios del gobierno regional, cuyo propósito es identificar, dinamizar, contribuir y recomendar los instrumentos de solución de carácter administrativo que se requieran para facilitar el proceso de incorporación. Vean, a diferencia de la Universidad Nacional de Trujillo, en este caso lo que conforma es una comisión para que puedan contribuir, recomendar los instrumentos. Propiamente no da inicio a un proceso de incorporación, porque no es lo correcto, ¿no? Iniciar en la actualidad un proceso de incorporación, porque podría generar falsas expectativas en los trabajadores. Artículo quinto: exhortar a la Oficina Regional de Administración de la Oficina de Recursos de Gobierno Regional de Tumbes, a efectos que den cumplimiento al primer párrafo del artículo 4 de la ley 31.131. Artículo sexto: dispone de declarar improcedente la petición contenida en el escrito de fecha 1 de julio de 2021, presentado por Cassandra Quiroz Chuyes sobre aplicación de la ley 31.131, al no satisfacer los requisitos exigidos por la norma y no estar comprendida dentro del listado oficial elaborado por Recursos Humanos, ¿no? Artículo séptimo: excluir del presente procedimiento de evaluación de la ley 30.131 a doña Marilú Alburquerque Dios por las motivaciones técnicas detalladas en el informe 292. Artículo octavo: dispone encargar a la Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial realicen las coordinaciones administrativas que corresponden a efecto de contar con el financiamiento para dar cumplimiento a la ley 31.131. No dice nada más. Digamos que
que si lo comparamos con la con la resolución de la Universidad Nacional de Trujillo, no es tan grave que digamos, ¿no? Incluso hasta es acorde a la norma, pues no está prohibida para emitir adendas, no está obligada a emitir adendas de declarar indeterminado el contrato CAS, pero tampoco está prohibida, ¿no? Igual podría hacerlo, ¿no? Incluso hasta sería recomendable en algunos casos para evitar un tema de una cierta incertidumbre, de ver quiénes sí y quiénes no. Pues bueno, estas eran las dos resoluciones que quería comentarlas con ustedes para, para evitar algunos alguna aplicación incorrecta. Servir se pronunció hace poco, les comento, ¿no? Servir se ha pronunciado. No sé si lo tengo por acá. Voy a ver si lo puedo proyectar. Ya, Servir se pronunció indicando de que indicando lo que le estaba comentando, ¿no? Que no se puede, en la actualidad no es correcto ver el pase. No se debería ver el pase. A ver, ahí le tenemos en pantalla este comunicado que ha sido emitido por Servir. No, con relación a las dudas surgidas respecto al proceso de incorporación de servidores de contrato administrativo de servicios CAS a los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728 previstos en la ley 30.131. En el punto tercero, básicamente, en el punto 2 te indica todos los requisitos, cómo es que se computan, qué cosa es lo que se necesita. Es un pase gradual. En el punto tercero indica que es importante mencionar que según el artículo tercero, la 3, la incorporación de los servidores CAS a los decretos legislativos 276 y 728 se realiza de forma gradual, ¿no? Conforme al reglamento de la ley. El reglamento que todavía no se emite, ¿no? Entonces, y también indica que en la actualidad hay un proceso de inconstitucionalidad pendiente, ¿no? En paralelo podría salir el reglamento, y por más que salga el reglamento, no va a variar el tema de los requisitos, porque recuerden, el reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley. El reglamento lo que va a establecer es detalles. Podría establecer detalles en torno a definir qué cosa es permanente y qué cosa no es permanente. Pero de que vaya a establecer, de que vaya a establecer que no se da, eh, que ahora los 2 años no se computen a partir de la aplicación de la norma, sino a partir de que se pueda computar antes de la entrada en vigencia de la norma. No se va a dar eso. O sea, podría ser lo recomendable, que debió haber salido así la norma, ¿no? Pero lo cierto es de que no fue emitido de esa forma, ¿no? Entonces podría no gustarnos, como le comentaba hace un momento, podría no gustarnos eso, pero lamentablemente así se ha emitido la norma, ¿no? Y esa es la norma que tenemos, ¿no? En paralelo, pues podría de repente modificarse más adelante, ¿no? Pero tal como la tenemos dictada de esa forma, ¿no? Y es clara la norma. Entonces no podemos darle una interpretación que podría no gustarnos de repente o no ajustarse a nuestros intereses, pero porque eso lo que va a generar es darle falsas expectativas. Depende, si somos abogados que vemos los casos y que tenemos personas que, que quieren escuchar, ¿no? Que nosotros le digamos, sí, sí tiene derecho, pídelo, lo vamos a lograr, no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto. Más aún si Servir pues va a declarar infundado su pedido, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso quería comentarles, señores, ya estamos a las 11 de la noche, así es que me voy despidiendo de esta corta transmisión, aunque no tan corta, ya son las 11 de la noche. Así es que no olviden visitar nuestro canal. En YouTube tenemos un montón de videos relacionados a derecho laboral público, disciplinario y,
y que pasen un buen fin de semana y nos encontramos en una próxima oportunidad. Se cuidan.